Ya, el tema de hoy día es las derivadas, ¿ya? Entre estos temas vamos a ver lo que es definición de la derivada, ¿sí? Fórmulas de derivación, derivada de funciones, ¿no? Una función constante, derivada de una función potencia, de un producto, de un cociente, entre otros. Derivada de una función compuesta, también conocido como la regla de la cadena K, ¿no? Regla de la cadena. ¿Ya? También vamos a ver lo que es la derivada de orden superior. La primera derivada, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿no? Y por último vamos a ver lo que es la derivada de una función implícita. ¿Está bien? Entonces vamos a desarrollar en este tema estos puntos, ¿no? Tenemos 6 puntos con lo que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con la definición de la derivada. Primeramente vamos a ver de dónde viene la definición. Entonces vamos a ir viendo lo que es el incremento, ¿sí? En este caso, en la derivada vamos a manejar los incrementos, ¿sí? Recordemos que en física se ha llevado, ¿no? A ver, para que se ubiquen un poco, ¿no? Teníamos mm, la velocidad, por decir, ¿no? Menos velocidad inicial, ¿no? Más o menos de ahí viene esta parte, ¿no? También habíamos, esto sería delta velocidad, ¿no? También había delta distancia, donde era distancia final menos distancia inicial, ¿sí? Entonces, en acá, a eso le llamamos incremento, ¿no? En esta fórmula vemos que delta x es igual a b menos a. ¿Pero qué es la b? La b es el valor final, ¿sí? Y la a va a ser el valor inicial. Entonces, lo que estamos haciendo acá, delta x, en este caso va a ser distancia, es b menos a, ¿no? Similar a este caso, ¿no? Delta x, distancia final menos distancia inicial. El mismo ejemplo, ¿sí? Entonces, sabemos que la función para nosotros vamos a manejar, sigue esta función, ¿sí? Y es igual a f de x, ¿no? Entonces, a esta delta que está acá, se le conoce como incremento en x, ¿sí? Si hay incremento en la x, también va a haber un incremento en la y, ¿sí? Delta y. Entonces, acá podemos ver en la gráfica, en esta gráfica, tenemos una función cualquiera. Acá tenemos dos puntos, ¿sí? Punto A y punto B. También esos dos puntos podemos formar un triángulo, ¿sí? Y acá aparece otro punto C, ¿sí? Entonces, el incremento, acá el delta X, que es esta parte, ¿no? Desde el punto A hasta el punto C, es delta X, ¿sí? Pero delta X aquí es igual. Acá nos dice que delta X vale en los puntos A y C, ¿sí? De A a C, ¿está bien? Lo propio pasa con delta Y, que es de B hasta C, ¿sí? Entonces, como decía acá, ¿no? Si cuando X recibe un incremento, cuando a la X incrementamos algo, también va a haber un incremento en la Y, ¿sí? Entonces acá podemos ver en el punto CA, ¿sí? Cuando incrementamos esta delta X, dice, ¿no ve? Eso también va a afectar a lo que es la delta Y, ¿sí? Eso nos dice. Entonces acá estamos ilustrando gráficamente lo que es el incremento, ¿sí? A ver, en el siguiente vamos a ver
Otra definición que vamos a utilizar en este caso, vamos a trabajar con lo que es la pendiente, ¿sí? Pendiente de una línea recta o pendiente de la recta, ¿sí? La pendiente es toda recta paralela al eje X, es cero, dice, ¿no? La pendiente de una recta que forma un ángulo θ entre 0 a 90 grados es positiva. Una recta paralela al eje Y no tiene pendiente, dice, ¿no? Cuando está paralelamente al eje Y, que es esta, sí, la pendiente también va a ser de esta forma, dice, ¿no? Entonces, en este caso no hay pendiente, dice. En el caso del eje horizontal, más o menos sería acá, eje de las X, hay una recta paralela, dice. Uno va a ser el X y el otro va a ser la pendiente, ¿sí? Ya, en este caso dice que esto sería la pendiente, pero no existe, ¿no? También acá hay otra definición, dice, del ángulo θ de 90 a 180 grados. En este caso nos dice que estaríamos hablando de esta forma, ¿sí? A partir de 90 grados a 180 grados, dice, la pendiente va a ser negativa. Entonces acá va a ser menos m. En el primer caso era, ¿sí? De 0 a 90, el primer caso, pendiente va a ser positiva, ¿sí? La pendiente se maneja con la letra M y por eso acá lo estoy colocando M. ¿Está bien? Vamos continuando. En acá podemos, en la gráfica directamente observamos, ¿no? Una recta que está pasando por dos puntos A y B, ¿sí? Forma un ángulo θ con el eje X, ¿sí? Acá tenemos un ángulo θ, pero si formamos un triángulo entre puntos A, B, aparece acá un punto C, ¿sí? Un triángulo. Entonces, acá va a haber otro ángulo, alfa, ¿sí? Entonces, ese ángulo θ con el ángulo alfa son iguales, ¿sí? Es el mismo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la gráfica, podemos definir acá, ¿no? Como hemos dicho, la pendiente se maneja con la letra M, acá, ¿sí? Entonces, la pendiente va a ser igual a, dice, ¿no? Tangente de θ, ¿sí? En este caso sería esta parte, ¿sí? También es lo mismo que decir tangente de alfa, que sería para este ángulo. ¿A qué va a ser igual? ¿No? A los puntos B y C, ¿sí? B y C sobre A y C, sobre A y C, ¿no? Recordemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? De ahí viene, ¿ya? Entonces, como en la primera gráfica habíamos definido el triángulo que teníamos, ¿sí? Lo que está en el punto B y C, entre estos dos puntos, está pues lo que es la delta Y, ¿sí? El incremento de la Y. Y del punto A hasta punto C va a ser lo que está el delta X, ¿sí? Entonces, asumiendo esa definición, acá podemos reescribir la pendiente de esta forma, ¿no? Delta Y sobre delta X. Eso sería tangente, ¿sí? Entonces hasta acá estamos viendo lo que es el incremento y lo que es la pendiente, ¿sí? A ver, vamos a continuar acá. No, en acá es la misma gráfica como podemos observar, ¿sí? La misma gráfica en el triángulo ABC, ¿sí? Y sus incrementos delta Y y delta X, ¿ya? Ahora, acá está nuestra fórmula, M es tangente de alfa es igual a delta Y sobre delta X, ¿no? Entonces, acá debemos detallar qué es lo que está pasando con delta X, ¿sí? A ver, ¿qué nos dice esta parte, no? Debemos observar que cuando el punto B, ¿sí? Punto B, que está por acá, ¿sí? Se mueve sobre la curva hacia A, dice. Entonces, esta recta que está en el punto B, este punto,
va bajando poco a poco hacia A, dice. ¿Sí? Va a ir bajando poco a poco. ¿Sí? La recta AB gira sobre A, dice. La recta AB, o sea, esta AB, ¿no? Como les decía, poco a poco este punto, o sea, esta recta, va a ir bajando a este lado, ¿no? Poco a poco. ¿Sí? Poco a poco se acerca. Hasta coincidir con la recta AS. La recta A y la S, ¿no? Es otra recta. Entonces, a medida de que se acerca hasta este punto, dice, esta recta AS es la tangente a la curva en A, dice. Entonces, esta recta S, o sea, esta recta viene, ¿no? Como hemos dicho, viene hasta acá, se vuelve a la recta S, ¿no? Entonces, acá aparece un punto, ¿sí? Acá podemos ver un punto de esta recta S, pasa por ese punto, dice que es tangente a la curva en este punto, ¿sí? Esta curva es la f de x, ¿sí? Cualquier función, ¿sí? Entonces, la pendiente siempre va a pasar por un punto en cualquier lugar de esta curva, ¿sí? De esta función. En este caso, en el punto A, ahí es el único punto que cruza la recta a la función. Entonces, a eso llamamos nosotros pendiente a la curva, ¿sí? O recta tangente también se le conoce, ¿no? Claro, acá forma un ángulo, eso, ángulo tita, eso hemos definido, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá nos dice, ¿no? A medida de que B se aproxima hacia A, ¿sí? El incremento de X, ¿qué va a pasar con eso? Tiende a cero, ¿no? Entonces, acá tenemos el incremento de X, es la distancia entre A y C. A medida de que B, esta B, punto B, se va acercando, poco a poco acá se va formando un triángulo pequeñito y también la delta X se va reduciendo, dice, ¿no? Hasta que llega al punto la recta, delta X ya no va a haber, ¿sí? Delta X ya desaparece acá. Por eso acá dice, ¿no? X tiende a cero. ¿Qué entendemos con tiende a cero? ¿Sí? Se acerca hacia cero, dice. ¿Sí? Porque acá la distancia delta X ya no va a existir, ¿no? A eso nos dice. Esta se va reduciendo. Como se está reduciendo el delta X, también se va a reducir lo que es la delta Y. ¿Sí? A medida de que está bajando acá, delta Y poco a poco se va reduciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma se define lo que es a la pendiente gráficamente, pero ya combinando con los incrementos y con la recta tangente. Por lo cual podemos concluir, ¿no? La pendiente va a ser igual a límite de tangente de tita cuando alfa tiende hacia el ángulo tita. Recordemos que teníamos dos ángulos, ¿no? Entonces había, a ver, en la gráfica anterior, acá tenemos, ¿sí? Dos ángulos. Dice cuando alfa tiende a cero, o sea, este ángulo se vuelve cero, no, en este caso se tiende hacia tita, dice, ¿no? A ver, no, acá el ángulo alfa, que es en este triángulo, se va a volver ángulo tita, ¿sí? ¿Por qué? Acá la recta es la pendiente, ¿no? La recta S. Entonces va a tener el ángulo, o sea, el ángulo alfa, a medida de que esta recta se acerca hacia recta S, ¿no? Va a ser igual a ángulo tita. Eso nos dice acá, ¿no? Alfa tiende a tita, ¿no? ¿De qué? De tangente de ese ángulo. También esta expresión es lo mismo que decir, ¿no? Límite, sabemos que tangente es y sobre delta y sobre delta x, ¿no? Entonces, acá podemos ver, ¿no? Límite cuando
delta y sobre delta x, pero delta x en este caso va a tender a cero, dice, ¿no? Como hemos dicho acá, delta x se acerca hacia cero. ¿Sí? Es la misma definición. Entonces, como los ángulos alfa y tita son iguales, entonces podemos decir que la definición final va a ser esta. De la pendiente en este caso, ¿no? La pendiente a la curva va a ser límite cuando delta y delta x tiende a cero. Ya. Como hemos visto lo que es la pendiente y el incremento, entonces acá podemos ver la derivada, ¿sí? Podemos definir la derivada, ¿sí? Si en la función f de x, acá aparece, ¿no? La razón de delta x, ¿sí? Sobre delta y, tiene un límite cuando delta x tiende a cero, ¿no? A este límite se le llama la derivada de y, ¿no? Derivada de y con respecto a x, dice, ¿no? Es una definición. Acá también podemos ver otra definición, ¿sí? ¿No? Dice, ¿no? La función con respecto a una variable es el límite del incremento de la función entre el incremento de la variable, ¿no? Podemos definir o expresar de esta forma la derivada, ¿sí? La derivada, ¿no? Como podemos observar, esto es igual a la pendiente, ¿sí? Entonces, cuando el límite de la razón existe, dice, ¿no? También se le conoce a la derivada con otro nombre, razón de cambio, incremento, ¿sí? En este caso lo está llamando razón. ¿A qué? A esta expresión, ¿no? Delta y sobre delta x. A esto se le conoce como la razón, ¿no? ¿Y qué va a ser la razón? La derivada, ¿sí? Entonces acá dice, ¿no? El valor de la derivada en cualquier punto de una curva es igual a la pendiente de la tangente a la curva en ese punto. ¿Qué nos dice con eso? ¿Sí? Dice que la derivada de esta función, ¿sí? En cualquier punto, ¿sí? En cualquier punto, puede ser por acá, puede ser, ¿no? En cualquier punto va a ser igual a la pendiente, dice. Y la pendiente sabemos que es la derivada, ¿no? Eso nos dice acá. ¿Sí? El valor de la derivada en cualquier punto de una curva es igual a la pendiente de la tangente de la curva, ¿no? Eso nos dice. ¿Ya? Entonces acá ya estamos definiendo poco a poco lo que es la derivada. Y acá finalmente vamos a definir lo que es en sí la derivada, ¿sí? Dice así, ¿no? La derivada de una función real de variable real continua, dice, ¿no? O sea, tiene que ser la función continua, dice, ¿no? Se obtiene como límite del cociente del incremento de la función entre el incremento de la variable independiente, ¿no? Cuando el incremento de la variable independiente tiende a cero, esto podemos escribir de esta forma, ¿no? F de x, en este caso ya va a ser la función, su derivada va a ser esta, dice, ¿no? Entonces acá recordemos que delta y, esto era, ¿no ve? Delta y, pero sabemos que la y, en este caso, vamos a anotar acá, la y es igual a f de x, ¿sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es reemplazar su valor de la y con el f de x, ¿no? Entonces, delta de f de x sobre delta x, ¿no? Cuando x tiende a, delta x tiende a cero, ¿no? Entonces, acá podemos expresar la fórmula general o la definición de la derivada de esta forma, ¿sí? Ahora, esta expresión, ¿de dónde sale? Vamos a ver en el gráfico, ¿sí? Acá tenemos lo que es la f de x que está con la línea color rojo o guindo, y hay una recta
aquí está color azul, ¿no? Entonces, aplicando la definición de la derivada, ¿no? Este punto Q, poco a poco va a ir bajando, por acá, ¿sí? Se va acercando hacia el punto P, ¿sí? Se acerca. Entonces, esta recta va a ir bajando hacia abajo, en este caso, hasta que se convierta una recta, que sería esta, ¿no? Recta tangente a la curva. Esta recta pasa por el punto P, acá, ¿sí? A esta curva, ¿no? La recta continua, pero por un solo punto pasa, ¿no? Y también acá, ese punto, acá nosotros estamos manejando lo que es la X, ¿sí? O X sub 0. Y el X sub 0 tiene su imagen en el eje de la Y, que sería F de X sub 0 en este caso, ¿no? Pero podemos manejar también de esta forma, F de X, ¿no? X y el F de X, ¿sí? Lo propio ocurre acá en el punto Q. En el punto Q acá tenemos lo que es la X más delta X, ¿no? O también decir X sub 0 más delta X. ¿Sí? Eso es lo mismo. También tiene, como podemos observar acá, una imagen en el eje de la Y, que es el F de X sub 0 más delta, ¿no? Entonces nosotros podemos manejar lo que es el F de X más delta X. ¿Sí? Entonces, ambos tienen la imagen, ¿no? Entonces acá la definición de la derivada, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente acá, ¿no? F de X más delta X, dice, ¿no? Que hemos encontrado acá, la imagen, ¿no? Recordemos que delta, en este caso delta Y, va a ser igual a F de X más delta X menos F de X. ¿Sí? Eso va a ser lo que va a valer delta Y. ¿Sí? Acá está el delta Y. Entonces, ¿qué es? Punto final menos el punto inicial. ¿Ve? Punto final sería el f de x más delta x y el inicial sería el f de x, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, de ahí viene lo que es este valor que está por acá. ¿Sí? Esta expresión. Dividido entre x delta x, ¿no? En la x casi no varía mucho. ¿Sí? A ver, en la X también se puede hacer eso. A ver, acá podemos ver, porque simplemente está el delta X. A ver, restaremos esta, ¿no? Como hemos hecho para la Y. Delta X entonces va a ser igual a, ¿no? A esta expresión que el punto final sería X más delta X, acá. X más delta X menos la X, ¿no? Entonces, acá, como podemos observar, se van a simplificar el X y este menos X. Y me queda solamente delta X. Entonces acá, por eso se mantiene delta X solita en el denominador. ¿Sí? Con eso estamos definiendo, o sea, esta es la fórmula general por definición de la derivada. ¿Sí? La fórmula general. Ahora, acá estamos trabajando con delta X, ¿sí? Pero la segunda fórmula que está acá abajo, es la misma. ¿Sí? Es el mismo. Solamente acá lo que se hizo es un cambio entre el delta X podemos asignarlo H, dice acá, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Porque se maneja en otros casos con H, ¿no? Al momento de hacer las operaciones, suele confundirse con esta delta X. Acá también hay X, ¿no? Entonces, por un error, acá podemos tomar nosotros solamente el X como si fuera X, ¿no? Entonces, para evitar eso, se maneja H. Acá ya no se puede confundir, ¿no? Entonces, las dos definiciones son las mismas. Entonces, nosotros vamos a trabajar, entonces, a partir de este momento, con esta fórmula.
Esta es la definición de la derivada, ¿no? Y nos va a decir, ¿no? Una función nos va a dar y nos va a decir, derive por la definición de la derivada, ¿no? Entonces, esta es la fórmula general. ¿Está bien? Ya, y acá hemos visto lo que es el incremento, lo que es la tangente, lo que es la pendiente, es el mismo, y también lo que es la derivada. Ya, ahora vamos a ver la notación de la derivada, ¿sí? Sabemos que y es igual a f de x, ¿sí? Entonces acá, según cada autor maneja de distinta forma, ¿no? Acá, por ejemplo, según el Cauchy, derivada de la función f de x, de esa forma. También acá lo que se maneja es de Lagrange, ¿no? F', o sea, este se llama prima o apóstrofe de f de x o y', dice, ¿no? Entonces, como la y es igual a f de x, también se puede manejar la y. Según el otro autor, ¿no? De Leibniz, derivada de la función, en este caso de y, respecto a la derivada de x. Se lee de esa forma, ¿no? Derivada de y respecto a x. ¿Sí? Entonces acá podemos ver varias formas de presentar derivadas. ¿Sí? Acá tenemos. También podemos manejar lo que es el límite. ¿Sí? Con lo que hemos definido la derivada. Y esto también es igual a la pendiente, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos manejado lo que es el f de x, ¿sí? También la y, que es lo mismo, ¿no? Tal vez podemos manejar esto también, ¿no? Esto es otra forma de presentar derivadas, ¿no? Bueno, generalmente se manejan estos tres, ¿sí? Comúnmente, ¿ya? Pero más adelante se puede manejar esto, ¿no? Pero acá sabemos qué significa eso, ¿no? Derivada de y respecto a x. Es decir, derivada de la función respecto a la variable x, ¿no? Eso significa, ¿ya? Entonces acá, acá, claro, acá seguimos con la definición de derivada. Esta parte ya hemos visto, ¿no? Lo que es delta x, delta y. Vamos a pasar por alto. Acá. Entonces, hasta ahí hemos definido lo que es la derivada, ¿no? Entonces, acá nos da un ejemplo. Vamos a ver paso a paso, ¿sí? Cómo tiene que plantearse. Dice, ¿no? Obtener la derivada de la siguiente función. Acá tenemos una función f de x que es igual a 4x al cuadrado más 2x menos 3, ¿sí? ¿De qué forma nos pide? Aplicando la definición de derivada, dice, ¿sí? Cuando nos pide definición por derivada, vamos a utilizar esta fórmula, ¿sí? Porque derivar esta función directo por tabla es muy sencilla, ¿sí? Pero si nos pide por definición, ahí, entonces ahí cambian las cosas, ¿no? Entonces, esta es la definición, la fórmula de la definición de derivada. Entonces, el paso 1, ¿qué es lo que se hace? Ya, acá vamos a anotar el paso 1, ¿sí? Tenemos que encontrar lo que es el f de x, ¿no? El paso 2, tenemos que encontrar lo que es el f de x más delta x, ¿sí? O el h en vez de la delta, ¿no? Cualquiera de estos dos. Tenemos que tener estas dos funciones, ¿sí? Porque en la fórmula nos pide, ¿no? Tenemos una f de x acá, ¿sí? Y otra f de x más h. Entonces necesitamos estas dos fórmulas, ¿no? O funciones. Entonces acá, esto sería el primer paso, ¿sí? El f de x es la misma función que nos ha planteado, ¿sí? Es la misma función, ¿ya? Esta sería la función 2, ¿sí? El f de x más h. Pero en este caso, como hemos visto en funciones, la parte de composición de funciones, no sé si recuerdan, ¿no? En vez de la x más h, ¿no? Vamos a reemplazar donde aparece x en esta función,
Entonces, por eso acá hemos puesto lo que está en paréntesis vacía, ¿sí? Porque ese paréntesis representa x en la función original. Entonces, como en la segunda función es la variable x, se vuelve x más h. Entonces, nosotros acá vamos a reemplazar con x más h, ¿sí? Todo eso elevado al cuadrado se mantiene, más 2 por x, dice, ¿no? Entonces acá, como x vale x más h, reemplazamos de esta forma, ¿sí? Ese es el detalle que debemos encontrar las dos funciones, ¿sí? Una vez ya, ya tengamos las dos funciones, reemplazamos a la fórmula, ¿sí? En acá, a ver, esta parte, esa está acá. Eso va a ser lo que es la f de x más h, ¿sí? Porque acá es lo mismo, ¿no? 4 por x más h, todo es elevado al cuadrado, más 2x más h, más 2x más h, menos 3, ¿no? Menos 3, ¿sí? La primera parte. Y la segunda parte es el f de x, ¿sí? La f de x, ¿qué es? 4x al cuadrado más 2x menos 3. Acá tenemos 4x al cuadrado más 2 menos 3, ¿sí? Simplemente estamos reemplazando estas dos funciones que hemos encontrado a la fórmula general, ¿sí? Y acá tenemos que tener mucho cuidado con este signo. Este signo viene de la fórmula, ¿sí? El signo menos. Mucho ojo con ese signo. Y acá podemos ver, si revisamos esta expresión, tenemos un binomio acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que desarrollar ese binomio, ¿sí? De esa forma tenemos, ¿no? Entonces, desarrollando, acá tenemos lo que es el x al cuadrado más el doble producto por el primero por el segundo más h al cuadrado, ¿sí? Ya hemos desarrollado. Más 2, acá ya hemos multiplicado también, ¿no? Porque acá está multiplicando el 2 por x más 2h, ¿no? 2 por x más 2h menos 3, ¿no? El último valor es menos 3. Menos, ¿sí? Acá el 4, acá estaría el signo de la fórmula, ¿sí? Multiplicamos menos 4x al cuadrado, anotamos menos 4x al cuadrado, menos por más va a ser menos, ¿sí? Menos 2x, menos por menos va a ser más 3, ¿sí? Entonces, el signo afecta a toda la expresión que está en paréntesis, ¿no? Entonces, tiene que manejar, al momento de reemplazar a la fórmula, tiene que manejar en paréntesis las funciones. ¿Está bien? ¿No? Ahora ya tenemos, ¿no? Ahora, como el 4 está multiplicando a toda esta función, entonces tenemos que introducir de esta forma, ¿sí? 4x al cuadrado más 4 por 2, 8xh, ¿sí? Más 4h al cuadrado, ¿sí? Con eso estamos introduciendo o desaparece lo que la paréntesis, ¿no? Entonces acá ya tenemos de esta forma expresado, ¿sí? Sin paréntesis. Ahora, en la mayoría de los casos acá se van a simplificar los que tienen solamente el x, ¿sí? Todas las expresiones de esta expresión, los que tienen x, se van a simplificar. A ver, veamos. Acá tenemos 4x al cuadrado y por acá debe estar menos 4x al cuadrado. Se simplifica. Vamos buscando otro x, ¿no? 2x, acá tenemos 2x y por acá tenemos menos 2x. Se va simplificando. Vamos buscando también la constante. Menos 3 acá tenemos, ¿sí? Menos 3. Y acá también tenemos más 3. Se va simplificando, ¿sí? Entonces, con eso estamos reduciendo la función. ¿Qué nos va a quedar acá? En acá nos queda lo que está multiplicado por h o los que tienen h, ¿sí? Solamente los que tienen h se han quedado. Los que tienen x solo se han simplificado y la constante también, ¿sí? Siempre se va a simplificar de esa forma, ¿ya? Entonces nos quedamos con esta, ¿sí? 8x por h más 4h al cuadrado más 2 veces h, ¿sí? Sobre h. Límite cuando h tiende hacia 0. ¿No? Entonces, esta es una función que ya podemos resolverlo, ¿sí?
Ahora, si aplicamos directamente el reemplazo directo con el valor 0, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener el 0 entre 0. ¿Sí? Acá h va a ser 0. 0 por 2 va a ser 0. 0 más 0, 0. 0 entre 0. Y esto es para nosotros una indeterminación. Entonces, como ya hemos visto en la parte de límites, ¿qué es lo que se hace para levantar esta indeterminación? ¿Sí? Recordemos eso. Cuando aparezca 0 entre 0, tenemos que levantar por factorización el límite. ¿Sí? Entonces, acá podemos utilizar el mismo concepto que hemos utilizado en los límites. Entonces, h va a ser tiende a 0. ¿Sí? Acá voy a factorizar el h, ¿sí? Porque todos tienen h, por eso puedo factorizar acá. H. Entonces acá me va a quedar 8x, porque tenemos acá una sola h, sale afuera. En el siguiente más 4, sale un h y se queda un h, ¿no? Más 4h. En el segundo, más 2. ¿Sí? Porque la h que está acá sale afuera, ¿no? Entre h. ¿Ya? Entonces acá ya tenemos factorizado la h y podemos levantar con esta simplificación la indeterminación, ¿no? Luego de eso tenemos esta expresión. Simplemente nos va a quedar, ¿no? Límite cuando x, en este caso h tiende a 0, de 8x más 4h más 2. ¿Sí? Ahora, acá ya podemos aplicar lo que es, o reemplazar el valor del h. A ver, reemplazaremos 8x más 4 por h, que es 0, más 2. ¿Sí? 4 por 0 va a ser 0. 0 más algo, 0 no tiene significado, se desaparece. Con lo que finalmente nos vamos a quedar 8x más 2. Esta va a ser la derivada de esta función. Y esto podemos presentar nosotros de esta forma, habíamos mencionado. ¿Sí? La derivada, o sea, este apóstrofe significa que es derivada, 8x más 2. ¿Sí? Acá abajo lo mismo tenemos, es el mismo, ¿no? Entonces, de esa forma se aplica la fórmula por definición de la derivada. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, no, más adelante vamos a ver esto, ¿no? Les mencionaba, ¿no? Si aplicamos las tablas de derivadas, es muy sencilla derivar esta función. Pero si nos pide por definición de derivada, tenemos que seguir estos pasos. ¿Sí? A ver, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? En este ejemplo, como podemos observar, estamos trabajando con delta X. ¿Sí? En el primero hemos trabajado con H, es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá dice, ¿no? Hallar, o sea la función f de x, o sea, esta es la función que tenemos que derivar, ¿no? Hallar la derivada, ¿no? Acá ya nos está diciendo que hallemos el f' por definición, dice. Cuando aparezca la palabra por definición, nos imaginamos que tenemos que aplicar la fórmula general. Ahora, en caso de que no apareciera esta palabra, derivamos por tablas, ¿no? Es la diferencia. Entonces, el primer paso que debemos encontrar era la f de x, que está acá. Es la misma función. El segundo paso que tenemos que hacer es encontrar lo que es el f de x más delta x, o f de x más h, ¿sí? Acá vamos a trabajar con delta x. A ver, vamos a ver si no nos confundimos, ¿sí? Entonces, en vez de la x, reemplazamos lo que es x más delta x en este caso, ¿sí? Como podemos observar acá hay x. Entonces, en vez de la x, reemplazamos toda esa expresión y, y se mantiene la función. Entonces, como ya tenemos las dos funciones, ¿sí? El f de x más delta, reemplazamos a la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? Esto tiene que tener muy en cuenta es decir, de memoria, por decir. ¿Sí? F de x más delta x. En este caso vamos a trabajar con delta x menos f de x
todo esto sobre delta x, ¿no? Esa es la fórmula general, ¿sí? Entonces, reemplazando acá, recordemos que este signo negativo viene de la fórmula, ¿ya? Entonces, ahí estaría separado, ¿no? Ahora, cuando aparecen las raíces, ¿qué es lo que hacemos? Acá, si reemplazamos directo, nos va a salir indeterminado, ¿no? 0 entre 0. Entonces, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? En caso de que cuando apareciera 0 entre 0, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Factorizar. Cuando aparecen los radicales, racionalizar, ¿no? ¿Sí? En este caso hay radicales, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que racionalizar estas raíces, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Acá debemos multiplicar, ¿sí? Por su conjugado, ¿sí? Multiplicamos por su conjugado, también tenemos que dividir, ¿sí? Ambos, multiplicar y dividir. ¿Cuál es el conjugado? Como está con negativo esta función, multiplicamos por su contrario, que sería el positivo, ¿sí? De esa forma. Ahora, acá ya tenemos que hacer las operaciones, ¿no? Es lo mismo que decir acá, ¿no? A menos B, ¿sí? Porque acá tenemos más o menos de esta forma, A más B, ¿sí? Esto aquí va a ser igual, ¿no? Eso hemos aplicado, ¿no? Acá entonces multiplicamos, ¿no? A por B, en este caso es A por A primeramente, ¿sí? A por A, que sería esta raíz delta x al cuadrado con delta x al cuadrado más 5, ¿sí? Vamos a tener A al cuadrado y luego menos por más va a ser menos, ¿sí? Y el otro B sería, en este caso, esto sería la B para nosotros, B por B, B al cuadrado, ¿sí? Esa es, ¿no? Entonces, si multiplicamos, en este caso hemos hecho A por A y el otro B por B, ¿sí? Ahora, si multiplicamos A por B, eso no hemos hecho, se simplifican, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A por B, A por B, ¿sí? Luego, menos B por A, B por A. Es lo mismo que decir A por B. ¿Qué va a pasar con eso? Se simplifican. Y por eso acá simplemente tomamos directamente lo que es A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Sí? De ahí viene eso. Entonces, no, si multiplicamos acá uno por uno, o sea, A por B, se van a simplificar esta parte y nos evitaremos de, siempre se van a simplificar acá. Entonces solamente nos queda A al cuadrado menos B al cuadrado, que sería toda esta expresión para nosotros. ¿Sí? Ya, entonces esta va a ser, hemos dicho que va a ser A, y esta va a ser B, esta también va a ser A y B. Acá es más, acá es menos, ¿no? Entonces acá nos queda lo que es A al cuadrado, ¿sí? ¿No? A al cuadrado. Entonces, como está elevado al cuadrado, cuadrado con la raíz se va. Acá lo propio B al cuadrado sería como resultado, cuadrado con la raíz se va. Simplificamos. ¿Qué es lo que me va a quedar acá? Sin raíces, ¿sí? Sería esto, ¿ya? Luego, en el denominador, ¿no? Como no hay acá otra raíz, se va a mantener tal como está. Mantenemos delta x por toda esta expresión, ¿sí? Entonces, nos concentraremos en el numerador. Acá estamos ahorita, ya estamos por acá. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer algunas operaciones acá, ¿no? Por ejemplo, acá, si multiplicamos este signo, afecta a todo, hemos dicho, ¿no? Entonces, multiplicando nos va a quedar de esta forma, ¿sí? X más delta, X, todo eso elevado al cuadrado, más 5 menos X al cuadrado menos 5, ¿no? Entonces, acá podemos simplificar el más 5 con menos 5, ¿sí? Si es así, ¿qué nos va a quedar? Ahora, esta parte tenemos que desarrollar el cuadrado, ¿sí? Entonces acá, ¿no? X al cuadrado más el doble producto por el primero por el segundo
más delta x al cuadrado menos x al cuadrado, porque acá nos sobra solamente el menos x al cuadrado. Y la primera parte hemos desarrollado este cuadrado, ¿no? Hasta acá, ¿sí? Entonces, en acá, de la misma forma, como habíamos mencionado, todos los que tienen x solito, se simplifican, x al cuadrado con menos x al cuadrado se van, se simplifica, ¿sí? Simplemente me va a quedar acá lo que tienen delta x en este caso, 2x por delta x más delta x al cuadrado, que sería este, ¿sí? Ahora, acá, como les decía, ¿no? Si manejamos delta x, yo puedo tomar esta x como si fuera x, ¿no? O sea, por un error yo puedo agarrar esta x, ¿no? Quizás x, 2x al cuadrado puedo agarrar por delta, pero no, o sea, delta x es aparte, ¿no? Por eso, generalmente se maneja el h, ¿no? Para no confundirse, ¿ya? Entonces, acá les estoy explicando cómo podemos manejar y ambas estamos manejando, en este caso, delta x, ¿no? ¿No? Esta parte. Ahora, como hemos simplificado, bueno, asumimos que se ha levantado la indeterminación, ¿no? Podemos verificar acá. Si delta x vale 0, 0 por algo va a ser 0, división entre 0. Arriba, 0, 0 al cuadrado va a ser 0, 0 por 2 va a ser 0, 0 más 0, 0, 0 entre 0. Entonces acá persiste lo que es la indeterminación 0 entre 0. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando aparece indeterminaciones, tenemos que factorizar o racionalizar. En este caso, como ya no hay raíces, pues aplicamos la factorización. ¿De qué? De delta x. ¿Sí? Como acá delta está en ambos, en la suma, sacamos una delta. A ver, vamos a ver acá. Delta x va a ser igual a 2x, ¿sí? 2x más, como delta x, o sea, esto está elevado al cuadrado de esta forma, ¿no? Un delta se va a factorizar, uno se queda, ¿no? De esa forma, ¿sí? Y en el denominador tenemos un delta x acá. Entonces podemos simplificar esta con esta. Con eso ya hemos levantado la indeterminación. Solamente va a quedar ¿qué? 2x más delta x, ¿no? Dividido entre la raíz cuadrada de toda esta expresión. ¿Sí? Ahora, acá ya podemos reemplazar con el valor de la delta, ¿sí? Porque ya hemos levantado la indeterminación cuando hemos simplificado delta x. Entonces acá hacemos el reemplazo correspondiente, ¿sí? Delta x. Acá donde dice delta x reemplazamos con 0. Y como podemos observar acá, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Sí? Acá vamos a tener 0 más x, va a ser x al cuadrado más 5. Acá también x al cuadrado más 5 son iguales en este caso, ¿sí? Las dos expresiones son similares. Entonces, ¿qué es lo que se hace con eso? Vamos a sumar, ¿no? Es decir, ¿no? A más A. Vamos a obtener 2 veces A, que sería esta. ¿Sí? De esa forma. Ahora, en acá podemos hacer, sigue algunas simplificaciones, ¿no? Por ejemplo, el 2. 2 entre 2 va a ser 1. De 2 con 2 se va. Me va a quedar de esta forma, como la derivada de esa función. ¿Sí? Eso me queda, ¿no? Entonces, la derivada de esta función había sido esta, ¿no? X dividido entre raíz cuadrada de x al cuadrado más 5. Entonces, acá podemos observar, ¿no? La función es raíz cuadrada de x al cuadrado más 5, pero su derivada, o sea, esto se va abajo, ¿no? Es la misma raíz, en este caso está en el denominador, y aparece en el numerador una x, ¿sí? Eso es la forma de resolver por definición de la derivada, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos acá? Bueno, mm, hemos visto los dos casos con h y con delta, ¿no? Y ese es el proceso que se hace, ¿está bien? Eh, Ahora vamos a ver la parte de, como estamos tocando la derivada,
Acá tengo un ejemplo. No sé si han visto esta parte ya en física se lleva esto, ¿no? Y aplicando la derivada, ¿cómo podemos resolver este problema? ¿No? Dice, en uno de tantos goles por el equipo A le golea al equipo B, ¿no? La pelota es lanzada hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo, ¿sí? Considerando el sentido positivo, la distancia, de la distancia hacia arriba. Dice que va hacia arriba, ¿sí? La ecuación del movimiento es, dice, esta es la ecuación de la distancia, ¿sí? Función respecto a tiempo en este caso, ¿no? En vez de manejar X, nosotros vamos a manejar en función de tiempo, ¿sí? Eso nos dice, ¿no? F de t es igual a distancia, pero distancia es igual a toda esta expresión, ¿no? Toda esta función, ¿sí? Siendo t el tiempo en segundos que transcurre desde el momento de patear la pelota y la d es la distancia de la pelota en metros, ¿no? Como decía, hacia arriba. Desde el punto de partida a los t segundos, ¿sí? Hallar, ¿qué nos pide? Hallar la velocidad instantánea de la pelota en cualquier tiempo. Inciso A, ¿no? Inciso B, la velocidad después de 1 y 4 segundos, ¿no? ¿Qué tiempo tarda la pelota en alcanzar la altura máxima? Acá nos pide lo que es la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza? Bueno, esto era tiempo, ¿no? Tiempo de altura máxima, ¿no? Y acá dice, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Acá sería la altura máxima. ¿En qué tiempo tardó la pelota en llegar al suelo? ¿Sí? ¿Qué velocidad tiene la pelota cuando llega al suelo? ¿O en llegar al suelo? Velocidad final, ¿sí? Después de 1 y 4 segundos, la pelota sube o baja, dice, ¿no? Este es un ejemplo de aplicación de derivada, pero aplicado en física, ¿no? En caída libre, ¿no? Entonces acá podemos resolver este ejercicio, ¿sí? Vamos a resolver entonces. El inciso A nos pide la velocidad instantánea, ¿sí? Entonces, vamos a solucionar, ¿sí? Inciso A. Nos pide la velocidad instantánea en cualquier tiempo, ¿sí? Pero recordemos que f de t es igual a distancia, también es igual a esto, a esta función, ¿no? Menos 6t al cuadrado más 30, ¿no? Más 30t. Esa es la ecuación, ¿sí? De la distancia. En la derivada, ¿sí? La velocidad, ¿no? La velocidad, ¿sí? Hablamos en derivada, es la primera derivada, ¿sí? También podemos ver en este caso lo que es la aceleración, aunque no nos pide, pero podemos encontrar, es la segunda derivada, ¿sí? Entonces, como dice la definición, ¿no? La velocidad es la primera derivada. Entonces tenemos que encontrar la primera derivada de esta función. ¿Y cómo lo hemos hecho? Nosotros hemos aplicado hasta ahorita lo que es la fórmula general, ¿no? Por definición, podemos aplicar hallar la derivada, ¿sí? Para eso, ¿qué tenemos que encontrarnos? Con el f de t en este caso, que va a ser la misma función, ¿sí? T más 30 veces t. El segundo paso que debemos tener es esta función, t
Vamos a manejar h, ¿ya? H. Menos 6. En vez de la t, nosotros reemplazamos t más h. Todo esto elevado al cuadrado más 30. ¿Sí? En vez de la t, t más h, ¿no? De esa forma. Entonces ya tenemos las dos funciones que necesitamos para aplicar la fórmula de la definición de la derivada. ¿Sí? Entonces, nuestra fórmula, ¿qué va a quedar? ¿Cómo va a quedar? ¿No? Derivada de, en este caso, de esta forma, el límite, cuando h tiende a 0, de f de t, en este caso, t más h menos f de t sobre h. ¿Sí? Es la definición de la fórmula de la derivada. ¿No? Entonces, reemplazando los datos que tenemos acá, ¿sí? Aplicamos acá la derivada, ¿no? En este caso es t, f de t, ¿no? Acá vamos a tener lo que es el límite. Cuando h tiende hacia 0, ¿no? Reemplazaremos acá. Menos 6 por t más h, todo esto elevado al cuadrado, más 30 t más h, ¿sí? Menos la función, en este caso menos 6t al cuadrado, más 30t. Ya, es un poco más largo, entonces yo voy a manejar de esta forma, dividido entre h, ¿sí? Entonces acá podemos ver, ¿no? Siempre se maneja, como le mencionaba acá, siempre tiene que manejar lo que es, acá, este signo viene de la fórmula, tiene que manejar en paréntesis la función, en este caso, de esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces esto podemos desarrollar un poco. Acá ya podemos desarrollar, sí, menos 6 t al cuadrado, ¿sí? Vamos a desarrollar este binomio, más doble producto por el primero por el segundo, más h al cuadrado, ¿no? Todo multiplicado por menos 6. Más. Acá podemos ya introducir lo que es el 30. 30 veces t más 30 veces h, ¿sí? Menos. Acá, ¿no? Es signo menos. Menos por menos va a ser positivo, en este caso, 6t al cuadrado, ¿sí? Menos por más va a ser negativo, en este caso, 30t, ¿está bien? Dividido entre h, ¿sí? Lo estoy dividiendo porque un poco me resulta muy largo. Ya, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Acá introduciremos lo que es la 6, ¿no? Menos 6t al cuadrado, menos por más, menos, ¿sí? 6 por 2, 12. 12t por h, ¿sí? 12t por h, ah, menos, por más, menos, acá tenemos menos, 6 por h al cuadrado, ¿no? 6h al cuadrado, más 30 veces t, más 30 veces h, más 6t al cuadrado, menos 30 veces t, todo eso divide entre h. ¿Sí? Entonces, en este caso, como podemos ver, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Los que tienen, en este caso, estamos trabajando en función de t. Todos los que tienen la t, acá tenemos menos t al cuadrado, acá menos 6t al cuadrado, positivo. Con esta se simplifican. Luego tenemos, buscamos otro que tenga solamente la t. Acá tenemos 30 veces t, menos 30 veces t, se simplifican. ¿Sí? Y tenemos alguna constante, no hay, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué me va a quedar acá? Sería de esta forma, ¿no? Finalmente me queda menos 12t por h menos 6h al cuadrado más 30 veces
h, ¿sí? 30 veces h. Eso me queda. Todo eso divide entre h, ¿sí? Pero acá estamos trabajando con límites, ¿no? Entonces acá ya podemos reemplazar lo que es el valor de h. Límite cuando h tiende a 0. Vamos a reemplazar acá, ¿no? Pero antes del reemplazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Si reemplazamos directamente, ¿con qué nos vamos a chocar acá, no? Acá va a ser 0, acá va a ser 0, 0, 0 menos 0, 0, 0 más 0, 0, 0 entre 0, ¿sí? Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que hacíamos? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que factorizar lo que es h, en este caso, que va a ser menos 12t, ¿sí? ¿Está bien? 12t. Esta h sale afuera, menos 6h, acá tenemos 2 veces h, un h se va afuera, uno se queda, ¿no? Más 30. Acá tenemos solamente un h, entonces sale afuera. De esta forma simplificamos h con h. Finalmente, ¿qué nos va a quedar acá? Límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De menos 12. 12t menos, acá podemos reemplazar directamente ya. 6 por 0, 30, ¿no? Y esto es equivalente a ¿qué? A derivada de f de t, ¿no? Finalmente obtenemos, ¿no? Derivada de f de t de esta forma. Acá va a ser menos 12 veces t. Como esta va a ser 0 más 30. La derivada va a ser esta. ¿Sí? Ahora, esta es la primera derivada. Entonces, como ya hemos encontrado la primera derivada, según la definición, ¿no? El de la derivada, ¿no? La velocidad es la primera derivada. Entonces acá anotamos menos 12 veces t más 30. El inciso A. ¿Sí? De esa forma encontramos lo que nos pide el inciso A. La velocidad instantánea de la pelota en cualquier tiempo. Vamos a continuar ahora con el inciso B. El inciso B nos pide la velocidad después de 1 y 4 segundos, ¿no? ¿Ver? La velocidad después de 1 segundo y 4 segundos, ¿no? Entonces, la velocidad en 1 segundo, la velocidad en 4 segundos. Como ya tenemos la velocidad, como ya hemos encontrado la velocidad es igual a toda esta, menos 12t más 30, ¿no ve? ¿Qué hacemos con este tiempo? Simplemente nos queda reemplazar, ¿no? Velocidad en tiempo 1. Reemplazamos acá, ¿sí? De esa forma. Y vamos a obtener acá una velocidad de 18, ¿sí? Como la velocidad se mide en metros sobre segundo, anotamos eso. 18 metros sobre segundo. Lo propio hacemos para el tiempo 4, menos 12, que va a ser 4, más 30, ¿sí? Haciendo las operaciones acá nos va a dar negativo, ¿sí? Eso van a comprobar. Menos 18 metros sobre segundo, ¿sí? Y vamos a encontrar las velocidades en esos tiempos, ¿no? Inciso C. El inciso C nos pide eh, qué tiempo tardará la pelota o tarda en alcanzar la altura máxima, dice, ¿no? Inciso C. Tiempo, altura máxima, dice. Tiempo h máxima. ¿Sí? En acá, recordemos que cuando llega a la altura máxima, la velocidad final en ese caso va a ser 0. ¿Sí? Entonces, agarramos la ecuación de la velocidad, ¿sí? De esta ecuación. Lo agarramos y
reemplazamos, en vez de esta velocidad que está acá, porque es la velocidad, vamos a reemplazar acá 0, ¿sí? De esa forma. Como la velocidad va a ser final, va a ser 0 en ese caso, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Entonces acá ya obtenemos lo que, acá tenemos una ecuación de la recta, ¿sí? Menos 12t más 30, podemos reescribir de esta forma, un poco ordenando, eh, menos 12t va a ser igual a menos 30, ¿sí? Y como hemos visto en la parte de inecuaciones, ¿sí? Si se recuerdan, tenemos que evitarnos el signo negativo en la variable x, ¿sí? En este caso estamos trabajando con t, entonces hay que volver positivo en este caso, multiplicando por menos 1, ¿sí? Donde vamos a obtener acá la t, 12t, de esa forma, ¿no? Como es acá una igualdad, no, se mantiene eso, ¿no? Porque en ecuaciones se cambiaba, ¿no ve? Si era menor, acá estaría mayor, ¿no? Pero en este caso, como es una igualdad, no afecta en eso, ¿no? Se mantiene. Entonces tenemos de esta forma. ¿Ya? Entonces acá ya podemos despejar lo que es la t, ¿sí? T va a ser igual entonces 30 entre 12, ¿sí? Y eso nos va a dar en decimales 2,5 segundos, ¿no? Entonces este tiempo nos dice que en 2,5 segundos ha llegado la altura máxima, ¿sí? Vamos a continuar. Inciso D. El inciso D nos pide cuál es la altura máxima que alcanza la pelota, dice, ¿no? Entonces, en este caso nos pide altura máxima. Altura máxima, ¿sí? Y para nosotros vamos a representar de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos que al principio nos da, ¿no? El f de t es igual a distancia, es igual a menos 6t al cuadrado, ¿sí? Más 30 veces t. Esa es la ecuación del desplazamiento, ¿no ve? Entonces, volviendo a eso, para nosotros, como esto es la distancia, ¿sí? Como es la distancia, nosotros podemos utilizar como la altura, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en este caso, el f de t para 2,5, ¿sí? Como ya tenemos la ecuación del desplazamiento, simplemente reemplazamos el valor de la t. En este tiempo ha llegado hasta la altura máxima, ¿no? Entonces, vamos a encontrar lo que es la altura máxima, ¿ya? Menos, en este caso va a ser 6, 2,5, todo esto elevado al cuadrado, más 30 por, aquí es 2,5, ¿no? 2,5, ¿sí? Entonces hacemos las operaciones de esta expresión, donde vamos a obtener una altura de 37,5. Como se trata de distancia o altura, se mide en metros, ¿no? 37 metros. 37,5 metros, ¿no? Entonces esa va a ser la altura máxima. Esa altura máxima es igual a esto, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos ahí. A ver, ¿qué más nos pide? El inciso E, en este caso, tiempo de llegada al suelo, dice, ¿no? Inciso E. Vamos a continuar acá. Inciso E. Tiempo, llegada al suelo. No nos especifica desde dónde, ¿no? Solamente dice
¿En qué tiempo ha llegado al suelo? Dice, ¿no? Recordemos que el tiempo de subida, ¿sí? Tiempo de subida o tiempo de llegada hasta la altura máxima, ¿cuánto era? Tiempo de subida era 2,5 segundos, ¿sí? En ese tiempo ha subido hasta la altura máxima y también el tiempo de bajada va a ser el mismo tiempo. Tiempo bajada va a ser el mismo tiempo, ¿sí? Además de estos dos tiempos, podemos encontrar lo que es el tiempo de vuelo, ¿sí? Tiempo de vuelo va a ser igual a tiempo de subida más tiempo de bajada, ¿no? Entonces, tiempo de vuelo va a ser 2,5 más 2,5 segundos. Finalmente tenemos 5 segundos, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta para el inciso E, ¿no? Dice, ¿no? Tiempo de llegada al suelo. ¿En qué tiempo ha llegado? Dice, ¿no? No nos especifica. Ahora, si nos hubiera especificado, digamos, de altura máxima hasta el suelo, ¿en qué tiempo ha llegado? En ese caso, hubiéramos tomado lo que es el tiempo de bajada nomás, ¿no? Ya en este caso, el tiempo de vuelo, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Ya, el inciso A, B, C, D, E, F, ¿qué nos pide? F, ¿qué velocidad tiene la pelota en llegar al suelo? Dice, ¿no? ¿Sí? ¿Qué velocidad tiene la pelota en llegar al suelo? Recordemos, ya, acá sería velocidad de llegada, ¿no? Llegada al suelo. Hay que especificar esto, ¿no? Recordemos que tenemos la velocidad de esta forma. Es de la ecuación de la velocidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá ya podemos encontrar, como ya tenemos el tiempo de vuelo, en este caso vamos a tener que utilizar lo que es el 5 menos 12 por 5 más 30, ¿sí? Y esto nos va a dar el 12 por 5 va a ser menos 60 más 30. Como velocidad final vamos a obtener, acá va a ser menos 30. Como se trata de velocidad, metros sobre segundo, ¿no? Entonces, existe la velocidad negativa. El inciso, el último inciso, G sería, ¿no? FG dice, después de un segundo, ¿sí? Después de 1 y 4 segundos, ¿no? Dice, la pelota baja o sube, dice, ¿no? Baja o sube, dice. ¿Sí? Y esta parte ya habíamos encontrado en el inciso B, ¿sí? Para el tiempo 1, un segundo, teníamos una velocidad de 18 y para el tiempo de 4 segundos teníamos una velocidad de menos 18 metros sobre segundo. Entonces acá podemos interpretar, ¿no? Como la velocidad está positiva, esto nos quiere decir que está de subida, sube, y como está negativa en el otro, baja. ¿Sí? Hasta ahí hemos encontrado todo lo que nos ha pedido, ¿no? Entonces acá podemos, en esta gráfica podemos observar, ¿no? El punto alto, el punto máximo, ¿sí? Esta va a ser el 37,5 metros, ¿no? La altura máxima. La velocidad inicial acá teníamos, nos ha dado 30 metros sobre segundo, ¿sí? Y el tiempo, acá podemos ver eso. Un momentito. El tiempo
Ya, ahora sí. El, ¿no? Acá también la velocidad final en ese caso va a ser 0, en ese punto. Y el tiempo desde acá era 2,5 segundos. Desde acá, ¿no? Más o menos así, ¿no? En ese tiempo. Habíamos dicho, tiempo de subida es el mismo y tiempo de bajada es el mismo. El tiempo de vuelo desde el inicio, ¿no? Que es en este caso desde 0,0 hasta llegar al 5, es 5 segundos, ¿no? Ahora, acá hemos encontrado el inciso F, la velocidad cuando llega al suelo menos 30 metros sobre segundo. Entonces acá la velocidad final va a ser menos 30 metros sobre segundo, ¿sí? Y en el segundo 1, en el primer segundo, por decir, a ver, hasta acá es 2, es 5, 2,5, debe ser 1 más o menos acá. En un segundo, ¿no? Podemos tal vez por lo menos graficar esta, ¿sí? En un segundo, la velocidad que hemos encontrado es 18, velocidad para un segundo era 18 metros sobre segundo, y para el 4 segundo más o menos está por acá, ¿sí? 4 segundos, también era 18, ¿sí? Velocidad en 4 segundos era menos 18 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tiempo ya hemos encontrado, altura ya tenemos. Y acá hay un detalle, ¿no? Cuando en un punto dado, cuando la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada, ¿no? O sea, eso se cumple esa regla, ¿no? En la misma altura, ¿sí? La velocidad va a ser la misma, ¿sí? Y acá lo propio. eh, Velocidad inicial ha partido con 30 positivo y ha llegado con menos 30, ¿sí? Ahora, si baja la velocidad un poco más abajo, en ese punto ya es distinta la cosa, ¿no? Pero hay una definición en física, ¿sí? En caída libre. En cierta altura, las velocidades son iguales, ¿no? Como podemos ver acá, se cumple esa definición, ¿sí? En ese punto también es la misma altura, ¿sí? La velocidad son las mismas, ¿no? Claro, con sentido de bajada y de subida, ¿está bien? Eso es la parte de aplicación, en este caso de la derivada en física, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos visto acá? ¿No? El objetivo, lo que estamos haciendo es eh, aplicar la fórmula de la derivada por definición. O sea, el inciso además que todo, ¿no? Ahora, habíamos mencionado que también la aceleración, ¿sí? Es la segunda derivada, ¿sí? Entonces, y para esta función sería, ¿no? Esta función ya sería la primera derivada. Entonces, esto tenemos que resolverlo por la misma definición, por esta fórmula, esta función en este caso. Y vamos a llegar a la segunda derivada, ¿no? Pueden verificarlo ustedes en esa parte, ¿no? Aplican para esta función la definición de derivada, ¿no? Y vamos a ver esa parte. ¿Dónde podemos ver? Acá, tal vez. Sí, la aceleración, o sea, ese es un punto aparte, ¿no? No nos pide, pero podemos ver esa parte. La aceleración es la segunda derivada, ¿no? De esa función. Entonces, como la primera derivada ya tenemos acá, ¿no? La primera derivada es, en este caso es en función del tiempo, es menos 12 veces t más 30, ¿sí? Ahora, esta misma función tenemos que derivar otra vez de eso, ¿no? Entonces, la aceleración va a ser de esta forma, ¿ya? Yo voy a aplicar directamente la derivada por tabla, ¿sí? Me va a quedar simplemente menos 12 metros
sobre segundo al cuadrado. La aceleración. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula de derivación, tiene que llegar a este resultado. ¿No? Esta función aplica en la definición de la derivada. Hay que llegar, les va a salir este mismo resultado, ¿no? Entonces, eso como tarea van a hacer. ¿Está bien? Bueno, hasta acá es la parte de definición de derivadas, la fórmula. Luego vamos a entrar, acá ya es tablas de derivadas, ¿no? En acá, ¿no? La derivada, como verán, no es nada complicado, ¿sí? Vamos a ver con algunos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos la derivada de una función, de una, bueno, acá, de acá parte, ¿no? De una función constante, dice que es 0. Por decir, ¿no? Ejemplo, derivada de un valor 5, por decir, ¿no? Entonces la derivada de ese valor 5, f' me va a dar 0. Eso dice acá. De una constante, dice, ¿no? O sea, la constante es cualquier número, ya sea negativo o positivo. ¿Sí? Seguidamente tenemos lo que es la derivada de una variable x. Dice que es 1. ¿Sí? Vamos a ver por qué enseguida, ¿está bien? A ver, iremos acá. Con esto lo vamos a comprobar si realmente sale 1. Esta, ¿no? ¿Ya? Esta es la fórmula que se aplica generalmente casi en todas las derivadas. ¿Sí? Derivada de potencia se le conoce esto. ¿Sí? Acá tenemos x elevado a la n. O sea, en este caso va a ser x elevado al cuadrado, al cubo, a la quinta, no sé, ¿no? N veces. ¿Cómo se deriva esta función? Acá hay una regla, dice, ¿no? Bajamos el exponente n, ¿no? La base se mantiene el x, pero lo restamos al exponente menos 1. A ver, veremos acá. Ejemplo. Si tenemos acá el x a la quinta, por decir, ¿sí? La derivada, ¿qué será? Por este lado vamos a hacer, ¿no? Dice la regla, ¿no? La f' en este caso va a ser igual a, bajamos el exponente. El exponente en este caso es 5. 5. Mantenemos el x, mantenemos la exponente también 5, menos 1. De esa forma. ¿Sí? Y hacemos las operaciones acá. 5x, 5 menos 1 va a ser 4. Esta va a ser la derivada de x a la quinta. ¿Sí? Tengan presente esta fórmula. Porque vamos a trabajar con esto siempre. ¿Sí? Entonces, la manera de derivar, ¿no? De una x a la potencia es esa, ¿no? Esa es la forma. Ahora, acá nos muestra solamente con x. A ver, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué tal es, por decir, 6x al cubo, por decir, ¿no? Más 2x. A ver, veremos esa parte, ¿no? Me dice encontrar la derivada de esta función. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo un coeficiente más, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a derivar eso? El 6 vamos a mantener tal como está, pero primeramente, acá 6 mantenemos tal como está, copiamos, luego bajamos el exponente multiplica, ya va a multiplicar, ¿no? X, acá restamos al 3 menos 1, ¿sí? Más 2, pero acá es el detalle, ¿no? En esta parte vamos a hacer el coeficiente o el exponente de x, en este caso es 1, ¿sí? Mantenemos el x.
1 menos 1 sería, ¿sí? De esa forma, aplicando esta fórmula, ¿sí? Reescribiendo esto, ¿no? 6 por 3 va a ser acá 18. X, 3 menos 1 va a ser 2. 2 más. 2 por 1 es 2. Acá, me va a aparecer acá X a la 0, ¿sí? 1 menos 1 va a ser 0. Pero recordemos que X a la 0, cualquier número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Finalmente, ¿qué es lo que vamos a obtener acá? Más 2. Porque esto va a ser 1, ¿sí? De esa forma. Entonces, con esto estamos comprobando la tercera o la segunda fórmula, donde dice derivada de X es 1, ¿sí? Derivada de X es 1, ¿no? Lo que hemos aplicado es esta, 1 menos 1, nos va a dar 0 y esto va a ser igual a 1. Eso dice, ¿sí? Ya, luego tenemos esto también ya hemos visto con este ejemplo, constante por X, dice, ¿no? Es decir acá tengo 2X, ¿sí? La constante va a ser la 2, la C, ¿sí? Aquí es igual, la constante se mantiene acá, ¿no? Se mantiene el 2, pero derivada de X, dice, ¿no? Pero derivada de X ya sabemos que es 1. Entonces simplemente va a ser derivada de esta X es 1 por 1 sería, ¿no? Simplemente me queda directamente 2. Derivada de 2X me da 2, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que más se utiliza, ¿no? El exponente o de potencia. ¿Está bien? Luego tenemos otras derivadas que vamos a ver con ejemplos. Ya, también en la parte de derivadas también existen funciones trigonométricas, ¿no? Como hemos visto hasta ahora, los tipos de funciones, ¿no? Algebraicas, trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, todo eso, ¿sí? Entonces acá podemos ver los más utilizados, ¿sí? Son esta función seno. Derivada de la función seno es coseno de x, ¿sí? Derivada de función coseno es menos seno de x. Mucho ojo con este signo. Derivada de tangente de x es secante cuadrado de x, ¿sí? Entonces, generalmente se utilizan estas derivadas, ¿no? Las principales derivadas, ¿ya? Entonces, sus equivalentes, ¿no? De cotangente de x es menos cosecante cuadrado de x, ¿sí? En función de x, ¿no? Ahora, puede aparecer también en función de u, en este caso, ¿no? Derivada de seno de u es igual coseno de u por u derivada. Como en este caso sabemos que la u está elevado al exponente 1, ¿sí? Por esa razón acá simplemente aparece coseno de x, ¿sí? Porque la derivada de u va a ser 1 acá. ¿Qué me va a quedar? Coseno de u, ¿sí? Eso es su equivalente, ¿no? Porque a veces aparece en función de u. Podemos trabajar también en función de u, que es lo mismo que decir esta, ¿sí? U derivada. Sabemos que derivada de x, acá lo propio, ¿no? Acá va a ser el x derivada, pero x derivada esta vale 1. 1 por coseno sigue siendo coseno. Es lo mismo. ¿Está bien? Tenemos funciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? Lo que se aplica más en las derivadas es esta. Del logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, ¿sí? En logaritmos, ¿no? De base a de x es 1 sobre x el mismo, pero logaritmo de a es equivalente a logaritmo natural de a. O logaritmo de base a de e sobre x, ¿no? Son identidades, son iguales, estas dos, esta o esta dice, ¿sí?
Y la otra parte de los exponentes sería esta, derivada de a la x, es decir, ¿no? 2 a la x, ¿sí? De esa función, su derivada, ¿qué va a ser? 2 a la x por logaritmo natural de 2, ¿sí? En este caso a va a ser 2, de esa forma, ¿no? Y acá es lo mismo, si hablamos de funciones, ¿no? O sea, logaritmo natural, en este caso de una función g de x, porque acá es combinación de dos funciones, ¿sí? Logaritmo de todo es una función, pero g de x va a ser otra función. Entonces, la misma lógica se aplica acá, 1 sobre x. Entonces, 1 sobre g de x por la derivada de g de x, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante esto con derivada de la regla de la cadena. Y acá, por último, vamos a ver este detalle. Derivada de e a la x, la derivada va a ser la misma, ¿sí? Cuando aparezca deriva e a la x, la derivada por tabla directamente es e a la x, la misma función. ¿Ya? Acá también podemos ver lo que son funciones trigonométricas inversas, ¿no? Por ejemplo, arcoseno, en este caso a seno, ¿no? Arcoseno de x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Su derivada. Estos son las tablas de derivada. Esto ya está definido. ¿Sí? Ya está dicho esto. Acá, si trabajamos, como les mencionaba, en función de la u, es el mismo. Tanto para el x y para la u está, ¿no? A ver, acá veremos algunos ejemplos ya, ¿no? Estas son tablas de derivadas, ¿no? Por ejemplo, esta parte ya hemos visto con un ejemplo, pero podemos ver, sigue. Derivada de una función potencia, dice, ¿no? Es esta, x a la n, eso hemos visto. Lo que se aplique es esta regla, ¿no? Es la reglita. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Derivada de x va a ser 1, su exponente de x es 1, bajamos 1, por x a la 0. X a la 0 es 1. 1 por 1 sigue siendo 1. Acá, ¿no? X a la quinta. Bajamos el 5, restamos al exponente menos 1, 5 por x a la cuarta. Derivada de una raíz. Sabemos que la raíz cuadrada podemos expresar de esta forma, ¿sí? X elevado a la u medio, y eso se vuelve como exponente. Bajamos el u medio acá, u medio, y le quitamos, acá arriba, esta parte, u medio. Está elevado a la u medio, pero le quitamos 1, menos 1, y operamos esto aparte por separado, 2. Acá va a ser 1, acá va a ser 2. Como resultado me va a dar menos un medio. Y acá tengo el menos un medio, ¿sí? Menos un medio. Y sabemos que el exponente cuando está con negativo puede bajar hacia abajo, ¿sí? Como raíz cuadrada de x, ¿sí? Un medio por raíz cuadrada de x, ¿no? De esa forma. Acá tenemos también, si tengo una función 1 sobre x a la octava en este caso, puedo expresar de esta forma, ¿no? Puede subir con exponente negativo arriba. Y esto lo tomo como, aplico la regla de la potencia. ¿Qué hacemos? Bajamos tal como está con el signo, ¿no? Menos 8, ¿sí? Elevado a la x menos 8. Del menos 8 tenemos que quitar este menos 1. Lo quitamos menos 1, va a ser menos 9. Como está exponente negativo, puedo bajar hacia abajo. Menos 8 sobre x a la 9. ¿Sí? Acá lo propio, ¿no? Como es raíz cúbica de x en este caso, puedo expresar esta expresión, solo estoy transformando x elevada a la menos un tercio. ¿Sí? Y acá lo propio trabajamos, bajamos el exponente tal como está, con negativo, menos un tercio, y al menos un tercio lo quitamos 1, ¿no? Esta parte lo mismo que el anterior, ¿sí? Acá tengo menos un tercio, le quitamos 1, ¿no? Lo restamos 1, acá voy a tener 3, acá va a ser menos 1, acá va a ser menos 3 también, ¿no? Finalmente vamos a tener menos 4 tercios, ¿sí? Acá está el 4 tercios, pero el exponente está negativo. Yo puedo bajar abajo. Entonces, acá yo puedo expresar, ¿no? Un tercio se mantiene.
esta parte estamos expresando raíz cúbica de x a la cuarta, ¿no? Esa parte, ¿está bien? Potencia. De constante también hemos visto, ¿no? De una constante, de cualquier número, en este caso de 2, va a ser su derivada 0, siempre va a ser 0, ¿sí? Entonces acá veremos, ahora sí, ¿no? Lo que vamos a ver es regla del producto, ¿no? Derivada de un producto. Acá tengo dos funciones, ¿no? Diferentes, u, la función u y la función b. Según la fórmula, la tabla me dice que aplique de esta forma, ¿sí? Ejemplo, acá tengo x al cubo por seno de x. ¿Sí? Entonces, para esto necesitamos la tabla de derivadas, ¿sí? Lo que hemos visto, para aplicar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando me dice derive por regla del producto? Ah, tengo que aplicar esta ecuación, ¿no? Dice u, en este caso va a ser para nosotros la u y la b, ¿sí? Dice acá u, vamos a copiar la u tal como está, por la b derivada, ¿no? Esta apóstrofe significa que es derivada. La b derivada. Acá la b derivada, ¿no? Derivada de seno era coseno, ¿verdad? Entonces anotamos coseno de x. ¿Sí? Más. Acá dice derivada de u, pero u ¿qué vale? X al cubo. Entonces acá derivada de u sería el x al cubo, ¿no? Entonces su derivada, bajamos el exponente 2, el 3 en este caso, por x elevado, en esta parte es 3 menos 1, ¿sí? 3 menos 1 nos da 2, ¿no? 3x al cuadrado. Por la b, simplemente la b, dice. La b, ¿cuál es? Seno de x. Entonces, hemos aplicado la regla del producto, ¿sí? Cuando me dice aplique la regla del producto, tengo que aplicar la regla del producto. En caso de que no me dijera nada, entonces acá yo puedo aplicar lo que es la derivada directa, ¿no? Pero como me especifica producto, acá tenemos producto, ¿no? Eso es la fórmula del producto. Esto también se utiliza, tiene que tener muy en cuenta esta fórmula. Luego vamos a ver lo que es la derivada de cociente o de fracción o división, ¿no? De esta forma, la fórmula es esta, ¿sí? Acá, ¿qué dice, no? Se deriva el numerador, se copia el denominador, restando luego la copia. No, bueno, su teoría es eso, ¿no? Ejemplo, vamos a ir directamente al ejemplo. Esta es mi función. Allá la derivada, dice, ¿no? Aplicamos esto directamente, ¿no? U derivada, dice, derivada de seno, ¿qué es? Coseno, ¿sí? Derivada de seno de x es igual a coseno de x. En este caso, esto es la derivada, el f', y esto sería la función original, ¿no? Eso dice, ¿no? Aplicamos esa tablita, ¿no? Entonces acá aplicamos, ¿no? Seno, o sea, primera u derivadas. En este caso va a ser u para nosotros, u, y esto es la b. De esa forma, ¿no? Entonces, aplicamos, ¿no? U derivada, dice acá. U derivada va a ser coseno, que es hasta acá, por la b. La b no se deriva, se mantiene tal como está, x al cubo mantenemos. Menos, ¿no? Este signo, menos u sin derivar, dice, ¿no? Entonces, como la u es seno, se mantiene acá. Sería la u. Esta sería la u derivada, la b. Y la b derivada va a ser esta, ¿no? B derivada, dice, ¿no? ¿Cuál es la b? X al cubo. Derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, directamente, ¿no? Le quitamos, lo bajamos el exponente, le quitamos menos 1 al exponente, ¿no? 3x al cuadrado. Dividido entre b al cuadrado, dice. ¿Cuál es nuestra b? Sería esta. X al cubo, pero todo es elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá ya podemos ver algunas ajustes, ¿sí? Como por ejemplo, acá yo tengo, ¿sí?
Este 3x al cuadrado está multiplicando. Tengo de esta forma, ¿no? ¿Puedo escribir esto? De esta forma. X al cubo por coseno de x menos 3x al cuadrado por seno de x. Mucho ojo con esta parte, ¿no? No se confundan este x al cubo con esta x. Esta x está dentro del coseno. ¿Sí? No, cuidado que estés multiplicando x por este x al cubo. Es muy aparte. Coseno de x es muy aparte. ¿Sí? Por eso estoy escribiendo acá, afuera, ¿no? X al cubo por x, coseno de x menos, esto 3x al cuadrado lo llevo adelante, ¿no? De esta forma. ¿Sí? Luego, acá vamos a multiplicar, ¿no? X, si mantiene la X, ¿no? Cuando multiplicamos en este caso, 3 por 2, sumamos, ¿no ve? El exponente. En este caso se multiplica. Va a ser 3 por 2, 6. Entonces, X a la sexta. ¿Sí? Ahora, acá, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué operaciones más se hace acá? En acá podemos ver, vamos a mantener esto. Voy a factorizar acá el x al cuadrado, ¿sí? Estoy factorizando el x al cuadrado. Acá me va a quedar x, coseno de x, menos 3 seno de x. ¿Sí? Este cuadrado se sale afuera y me queda 3 seno de x. ¿Está bien? Como ya tengo factorizado acá, yo puedo simplificar, ¿no? Este x al cuadrado con 2 veces x acá. Lo estoy quitando 2 nomás. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar acá? Me queda el x por coseno de x menos 3 seno de x sobre x a la cuarta, porque de acá ya le hemos quitado 2, ¿no? ¿Sí? Ya lo hemos quitado 2. Entonces me queda x a la cuarta. ¿Sí? Esto sería como resultado final. ¿Sí? Entonces acá estamos aplicando lo que es la factorización, lo que es las simplificaciones, ¿no? Seguimos con eso. Y siempre va a estar presente eso. ¿Sí? Las simplificaciones. Y mucho cuidado con los signos que vamos a utilizar. ¿Está bien? Ese es el primer ejemplo en división. ¿Ya? También tenemos acá vamos a ver este ejemplo más. ¿No? Es otra función, ¿no? X al cubo más 2x al cuadrado más 7 sobre x a la cuarta más x al cubo más x. Entonces, tengo esta función, debo derivar aplicando la regla del cociente. ¿Sí? ¿Qué nos dice la regla del cociente? Aquí está la fórmula. Aplicamos esa fórmula. Dice, en este caso, o sea, todo esto va a ser para nosotros, de esta forma, esta va a ser la U y esta va a ser la B. ¿No? La misma regla aplicamos. Dice U derivada. Ah, entonces, ¿cuál es la U? Esto tenemos que derivar. ¿Cómo derivamos? 3, bajamos el exponente 3x al cuadrado, más, este 2 baja abajo a multiplicar, 2 por 2 es 4, 4x, derivada de una constante, en este caso de 7 va a ser 0. Simplemente me queda acá. La U derivada sería esta parte. ¿Sí? Esta partecita. ¿Sí? Por la B, dice. La B es esta misma. Copiamos tal como está la B. Menos. Menos, dice, ¿no? La U. Ah, ya. La U es el numerador. Copiamos tal como está la U. ¿Sí? Por la derivada de la B, dice. En este caso, nos está pidiendo de esta, del denominador su derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo derivamos eso? Acá el 4 baja abajo, 4x al cubo, más 3x al cuadrado, más 1, ¿no? Derivada de x es 1. Entonces anotamos eso, ¿no? 4x al cubo, más 3x al cuadrado, más 1. Entonces esta sería la b derivada, ¿no? Esta es la b derivada. Dividido entre b al cuadrado, dice. Allá, todo esto es la b, ¿no? Todo esto es la b, pero elevado al cuadrado, ¿sí? Eso dice.
Entonces acá ya tenemos que hacer las operaciones respectivas, ¿no? El producto como ya está derivado, ahorita ya hemos derivado todito, ¿sí? Ya está derivado. Luego hay que hacer las operaciones respectivas, ¿no? Hay que agrupar término por término. Primeramente acá lo que se hace es multiplicar esta con esta, ¿sí? Esta con esta y esta con esta. Cada uno por uno. Eso es lo que se ha hecho acá. A ver, acá tenemos 3 por 1 va a ser 3. X al cuadrado por X a la cuarta va a ser X a la sexta. ¿Sí? Tenemos el primer valor. Luego, 3x al cuadrado por x al cubo. Mantenemos 3 por 1, va a ser 3 acá, 3. X al cuadrado por x al cubo, ¿sí? Va a ser x a la quinta. ¿Sí? El segundo. El tercero, 3x al cuadrado por x. Se mantiene el 3. X al cuadrado por x va a ser x al cubo. ¿Sí? Entonces la primera parte estamos multiplicando solamente el 3x al cuadrado con cada uno de estos valores que tenemos acá. Ya tenemos. Luego vamos por el segundo. ¿Sí? Bien, vamos a ver esta parte. Vamos a cambiar el color del lápiz. Azul. A ver, ¿se nota esto? A ver, vamos a ver. Luego vamos a ver el... Sí, se nota, ¿no? Entonces acá 4, acá arriba vamos a poner 4 con esta, 4x con esta y 4 con esta, ¿sí? Vamos multiplicando. 4x por x a la cuarta, acá tengo 4x, acá abajo está bien. X por x a la cuarta, tengo el x a la quinta, que sería esta, ¿sí? X a la quinta. Luego 4x por x al cubo, 4 por 1 va a ser 4. X por x al cubo voy a tener x a la cuarta, ¿no? 4x a la cuarta. Por último, 4x por x, voy a tener x por x es x al cuadrado, ¿no? 4x al cuadrado, ¿sí? Hasta ya tengo la primera operación, ¿no? Menos. Este signo menos, que está acá, es de la fórmula, ¿sí? Entonces, a partir del signo tenemos que abrir paréntesis, ¿sí? Porque ese signo afecta a todo esto, ¿ya? Entonces, acá lo propio hacemos, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ya perdí mi cursor. Ya, acá está. Esta x, vamos a multiplicar por este x al cubo. Vamos a multiplicar por esta. Y ese mismo vamos a multiplicar por esta, ¿no? Cada uno. El segundo con el primero. El segundo con el segundo. El segundo con el tercero. Y así sucesivamente. También acá la 7 con 4, la 7 con 3 y la 7 con 1, ¿no? Entonces un poquito esto es un poco más largo. Sí. Se ubican, ¿no ve cómo se hacen las operaciones? De esa forma tenemos que resolver, ¿está bien? Entonces acá vamos a multiplicar directamente. X al cubo por 4x al cubo, voy a tener x a la sexta, 4x a la sexta, ¿sí? X al cubo por 3x al cuadrado, voy a tener 3x a la quinta, ¿sí? 3x a la quinta. X al cubo por 1, acá tengo el x al cubo solito. Luego paso el segundo, ¿no? 2x al cuadrado por 4x al cubo, 2 por 4 va a ser 8, 8. X al cuadrado por x al cubo, 8x a la quinta, acá tengo. Luego 2x al cuadrado por 3x al cuadrado, x al cuadrado por x al cuadrado va a ser x a la cuarta, 3 por 2 va a ser 6, ¿no? 6x a la cuarta. 2x al cuadrado por 1 va a ser 2x al cuadrado, ¿sí? Hasta ya hemos hecho operaciones para los dos primeros. Nos falta el último, para el valor constante. 7 tiene que multiplicar por 4x al cuadrado, ¿sí? 7 por 4 es 28x al cubo, ¿sí? 28x al cubo. 7 por 3 es 21, 21x al cuadrado, ¿sí? 7 por 1 es 7. Listo. ¿Sí? Y hemos multiplicado, aunque un poco nos ha salido un poquito largo, ¿sí? Pero hemos multiplicado.
¿Ya? Ahora, tenemos que agrupar los que tienen los x a la sexta, los que tienen x a la quinta, los que tienen x a la cuarta, todo eso, ¿no? A ver. Acá tenemos, ya, acá está. Tenemos acá el, ¿no? X a la sexta. Buscamos otra x a la sexta que está por acá. Pero antes, ¿no? Acá no se olviden de este signo. ¿Sí? Luego de eso hay que introducir este signo a todo este paréntesis. Va a cambiar, ¿no? Todo lo que está con positivo acá se van a volver negativos, ¿sí? Como podemos observar, ¿no? Este signo está afuera. Menos por más, menos, menos por más. Todo va a ser, toda esta parte va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, para agrupar, hacemos de esta forma, ¿no? X, lo que tienen x a la sexta, luego los que tienen x a la quinta, ¿sí? No veo el cursor. Vamos a cambiar de color. Rojo oscuro. Ahora sí. Sí, acá podemos observar, ¿no? X a la... A ver, restaremos, ¿no? Acá tenemos 2x a la sexta, ¿sí? A ver, 3x a la sexta menos, acá es signo menos, ¿sí? Menos. 3 menos 4 va a ser menos 1, x a la sexta. Acá simplemente ya me queda menos 1 x a la sexta. 3x a la quinta menos, ¿dónde estamos? 3x a la quinta, acá tenemos x a la quinta, acá tenemos otro x a la quinta, ¿sí? Acá tenemos una, dos, acá tenemos otra a la quinta, acá tenemos otra a la quinta, ¿sí? Entonces hay que agrupar eso, ¿no? A ver, vamos a trabajar con esta más antes. Menos 3x a la quinta, ¿no? En este caso, vamos a mantener el x a la quinta, ¿sí? Vamos a trabajar con sus coeficientes. Menos 3 más 8 va a ser menos 5, ¿sí? Entonces, para x a la quinta, vamos a hacer de esta forma, ¿ya? X a la sexta, x a la quinta, x a la cuarta, al cubo, x. De esa forma haremos, ¿no? Para x sexta era, simplemente nos queda menos 1, ¿sí? Para x a la quinta vamos a hacer acá. Vamos a hacer operaciones acá. 3, acá va a ser negativo, hemos dicho, ¿no? Acá va a ser menos 3, acá va a ser menos 8, ¿sí? Menos 3 menos 8 va a ser menos 8 más 3 va a ser 11. Por acá tenemos menos 11, ¿sí? Este quinta, 8. Con este signo se vuelve negativo. Todo eso va a ser negativo, ¿ya? Por este lado, 3 a la quinta. 3, acá tenemos otro, va a ser 4, 5, 6, 7, ¿sí? 7. Entonces acá tendríamos 7 menos 11, ¿sí? Sus coeficientes de x a la quinta, ¿no? 7 menos 11, eso nos va a dar menos 4, ¿sí? 4. 7 más 4 va a ser 11, ¿sí? Menos 4. Entonces acá tenemos su coeficiente de x a la quinta, menos 4. Luego, para x al cubo, acá hemos dicho que iba a ser igual, ¿no? Todo este signo va a ser negativo, ¿sí? Por este signo, ¿ya? Entonces vamos por el cubo. Acá tengo un cubo, x a la cubo 1, su coeficiente. No, estamos en cuarta, ¿no? Cuarta, cuarta, acá está la cuarta. Esto va a ser menos 6 acá, cuarta. Y por este lado, 4 va a ser, ¿no? Entonces acá anotamos para cuarta. Su coeficiente en la primera parte es 4. Y en la segunda, acá tenemos 6, ¿no? Menos 6 va a ser eso, ¿no? 4 menos 6 va a ser menos 2. ¿Sí? Y acá tenemos el menos 2. Ahora sí vamos al cubo. Acá tengo un cubo, 1. Acá tengo 2. 28 x al cubo.
en el primero tengo 3. Entonces acá yo voy a anotar, para la primera expresión tengo 3, su coeficiente. Para el segundo, ¿dónde está? Tengo 1. ¿Sí? 1. Que va a ser menos 1 entonces. Y el otro cubo está por acá, ¿no? 28. Menos 28. ¿Sí? Entonces menos 28 menos 1 va a ser menos 29. Menos 29 más 3 va a ser 26, ¿no? Menos 26. ¿Está bien? Acá tenemos el menos 26. Para el x al cuadrado, en la primera parte tenemos 4. Vamos a anotar acá el 4. En la segunda, ¿qué tenemos? ¿Dónde está x al cuadrado? Acá tenemos 2. Acá tenemos 21. Ahí, entonces, menos 2 menos 21. Menos 2 menos 21 vamos a tener acá menos 23, ¿sí? 23. Menos 4, ¿cuánto va a ser? Nos va a dar un valor de menos 19. 19, 20, 21, 22, 23, ¿sí? Menos 19. Acá ya tenemos el menos 19, ¿sí? Finalmente, como acá es positivo, pero por este sí nos está volviendo negativo, menos 7. ¿Sí? Menos 7. ¿Ya? Con eso ya hemos reducido la expresión, que es un poco más larga. Y podemos ver acá, ¿sí? Como son todos los negativos acá, todos son negativos. ¿Sí? No, recordemos que no tiene que haber negativo en el x, ¿sí? Seguimos con esa lógica. ¿Qué es lo que se hace? Multiplicamos por acá por menos 1, ¿sí? Y se vuelven todo positivo, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer acá? En el denominador no puedo desarrollar esto al cuadrado porque con eso ya me voy a complicar más. Entonces lo dejo ahí tal como está. Ahora, si yo quiero desarrollar esto, bueno, desarrollo, ¿no? Pero hay que hacer las agrupaciones, todo eso, ¿no? Y la derivada nos quedaría acá nomás. Claro, ¿no? Por medio hemos hecho ciertos ajustes. Acá ya está expresado. En el numerador solamente ya tengo expresado en función de x, sin paréntesis, sin producto, ¿sí? Eso tenemos que ver, ¿no? Acá ya tengo pura suma, ¿sí? Y en el denominador lo dejo ahí, tal como está. Entonces, esto va a ser la derivada para mí, para ese ejemplo, ¿sí? De esa forma funciona eso.